¿Por qué tanta explicación sobre distintas ofrendas a las que el pecador tenía que participar? Bueno, porque Dios hizo provisión para toda clase de error humano, voluntario o involuntario. ¿Y por qué tanta diferencia entre ofrenda y ofrenda que puede confundir a los lectores superficiales? Bueno, porque eso dependía de la clase de error o el motivo que conducía al pecador a cometer su equivocación, su pecado. Y Dios había creado una salida para cada situación. Las ofrendas por la culpa en este capítulo se distinguían de las ofrendas por el pecado en el sentido de que, según Matthew Henry, el énfasis son los efectos dañinos del pecado sobre el que los comete. De ahí que el objetivo directo de las otras ofrendas era propiciar a Dios, tenía que ver con Dios, pero en este caso estas ofrendas más bien tenían el propósito de expiar y purificar al pecador. Veamos en este caso entonces a quienes se aplicaba. El verso 1 dice a alguien que era llamado a testificar o que tenía algo que decir y entonces no lo declaraba. Entonces era culpable. Veamos que para Dios es muy importante decir la verdad y también es muy importante para Él de que el que sabe la verdad la diga. O sea, en algunos países hoy, en mi país, si llegan a saber que yo estoy escondiendo algo, por ejemplo, sobre la violación a un niño, y yo no lo digo, no lo declaro, y saben que yo sé y lo escondí, yo pues inmediatamente soy culpable. Entonces, con relación a esto, Dios espera, y esperaba con los israelitas, y espera contigo y conmigo, que podamos decir las cosas tal como son. Como cristianos nos toca en este caso, decir la verdad. Y lo mismo es con el Evangelio. Dios espera que esa verdad del Evangelio, todas esas verdades que han llegado al conocimiento tuyo, toda esa luz que has recibido tú y yo, debemos compartirla también. Si no la compartimos, también seremos llamados a cuenta. Somos culpables. ¿Se da cuenta? Los principios continúan. Si alguien toca cualquier cosa inmunda o un cadáver humano, dice acá que en este caso también pues es culpable y entonces debe presentar sus ofrendas también. Si alguien jura, dice con labios, dice el verso 4, y sin darse cuenta luego llega a saberlo que está jurando lo que no es culpable y entonces debe llevar también su ofrenda en este caso que vamos a ver aquí más adelante. El tema es que se nos pide ser veraces con las personas, especialmente con las personas, también con Dios, pero normalmente nosotros no somos, a veces mentimos, realmente no decimos la verdad. Jesús dijo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, dijo, debes jurar, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y luego él termina diciendo que vuestro hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto del mal procede, dijo Jesús. Entonces, todas estas personas que fallaban, pues podían en este caso, le fallaban a Dios o le fallaban a alguien, entonces ellos eran culpables y debían llevar en este caso, según los versos 6 en adelante, dice que era una cordera, no era un macho, como en el caso de los pecados en el capítulo 1, por ejemplo, que nos habla de las ofrendas, de los holocaustos, en el capítulo 2 de las oblaciones eran machos sin defecto. Aquí puede ser una cabra o una cordera, una hembra. Si no tenía, podía llevar 2 tórtolas. Y si era demasiado pobre, dice el verso 11, que incluso podía llevar algo de flor de harina, como ya lo vimos en las ofrendas de paz. Así que es interesante, ¿no? Cómo Dios le da salida a cada situación. No olvidemos que Dios está en el templo. Él entró al templo cuando Moisés inauguró el templo y lo dedicó. Dios entró y desde su templo está diciendo, vengan ahora. Pero antes que ustedes vengan, les voy a explicar qué ofrendas deben traer para que yo les dé solución a todos sus problemas, a todos sus pecados. Y esto es hermoso, mis queridos amigos y hermanos, porque Dios todavía está desde su templo indicándonos cómo podemos llegar a Él
para confesarle nuestros pecados. Es hermoso porque en esa ocasión, cuando él entra al templo, desde su templo él llamó a los pecadores a que fueran donde él estaba. Y lo mismo es ahora. Dios aún sigue llamando para que nos pongamos a cuentas con él. Hay otra sección que inicia en este capítulo y continúa mañana y nos habla de las ofrendas sustitutorias y expiatorias. Por ejemplo, habla de que si alguien comete una falta o peca inadvertidamente en cosas sagradas del Señor, alguien que de pronto no dio completo las primicias o el diezmo o no cumplió un voto, entonces él tenía que restituir y a la vez llevar una ofrenda. También si alguno peca o hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, dice el verso 17, también tenía que llevar su ofrenda porque era culpable. Tenía que restituir lo que no había entregado y además tenía que presentar las ofrendas respectivas que se mencionan en los versos 16 y 18. Así que todos estos aspectos nos enseñan la importancia de ser cabales en todas las cosas y con todas las personas, especialmente con Dios, pero también con el hombre. No podemos decir que somos veraces con Dios y con el hombre no. No se puede, no se puede. A Dios le interesa tanto lo que le hacemos a un niño o a cualquier persona, y Él dijo que todo lo que hagamos a alguno de ellos, a mí lo hicisteis. Así que si somos cumplidos con el hombre, por ejemplo, tendemos, ¿no? Generalmente si hacemos un préstamo con un banco, pues pagamos. Si no nos vienen los cobros con intereses, pues tendemos a pagar, ya sea en una cooperativa, en un banco. Si le prestamos a alguien algo, también cumplimos nuestra palabra y le restituimos, le pagamos. ¿Por qué no a Dios? También a Dios tenemos que hacerlo. Que Dios te bendiga.